Teorema 2. Ángulo semiinscrito. Todo ángulo semiinscrito en una circunferencia es igual a la mitad del ángulo central que abarca el mismo ángulo. Esto quiere decir lo siguiente. En la figura tenemos una circunferencia de centro O, en el cual podemos ver el ángulo beta, que es el ángulo central, y tenemos el ángulo alfa, que está semi-inscrito en la circunferencia, es decir, que no está por completo en el interior. Por lo tanto, este teorema indica que este ángulo semi-inscrito, en relación al ángulo central, vale la mitad. Por lo tanto, si este ángulo central beta vale 60 grados, el ángulo alfa vale 30 grados. A continuación, veremos algunos ejemplos en relación a este teorema. Ejemplo número 1. Tenemos el ángulo semi-inscrito de 40 grados. Por lo tanto, de acuerdo al teorema, este ángulo vale la mitad del ángulo central. Por lo tanto, X vale 80 grados. Ejemplo 2. Tenemos el ángulo central de 80 grados. Se nos pide el ángulo X, que es semi-inscrito. Por lo tanto, el X, en este caso, va a valer la mitad del ángulo central, es decir, 40 grados. Ejemplo 3. Se nos pide determinar el ángulo X. Pero para ello, tenemos que primero determinar el ángulo central. Si este ángulo semi-inscrito vale 70 grados, su ángulo central vale el doble, es decir, 140 grados. Y este ángulo de 140 grados nace de este arco. Y como veremos, el ángulo X también nace del mismo arco. Y según el teorema de ángulo central, el ángulo X vale la mitad del ángulo central, es decir, 70 grados. Ejemplo 4. Se nos pide determinar el ángulo X y conocemos un ángulo inscrito. Por lo tanto, veremos que el ángulo inscrito nace de este arco, es decir, cuyo ángulo central es este. Y recordemos que si tenemos el ángulo inscrito y conocemos el ángulo central, este ángulo vale el doble del ángulo inscrito, es decir, 100 grados. Y como X es un ángulo semi-inscrito, vale la mitad del ángulo central, es decir, 50 grados. Pues bien, aquí hemos desarrollado algunos ejemplos del teorema número 2 que hemos llamado ángulo semi-inscrito en una circunferencia.